Bendiciones, soy el pastor Javier Bertucci y este es su programa El Evangelio Cambia. Hoy vamos a tratar ese tema titulado Liberando a un país. Voy a usar como base la historia de Moisés. Moisés, un joven o un niño adoptado por el mismo imperio de Egipto, se levanta aún con las costumbres del imperio de Egipto, pero Dios lo llama a liberar a su propio pueblo, de donde él venía. Israel está bajo un oprobio de esclavitud por 460 años. En ese tiempo, la salud, la economía y la vida del pueblo de Israel se deterioró a ser sencillos, prácticamente indigentes, un pueblo de esclavos. Sin embargo, Moisés es llamado a liberar a este país. Lo primero que Moisés piensa es que ya que Dios lo escogió para hacer eso, él puede hacerlo a la manera que le dé la gana, porque Dios está obligado a apoyarlo en lo que él diga. No funciona de esa manera. Por eso es tan importante que las acciones que tomen líderes en un país sean dirigidas por Dios, sean diseñadas por Dios, que estos líderes puedan oír a Dios. En el caso de Moisés, no lo hizo, y lo que logró en su fuerza fue asesinar a un guardia egipcio que logró, en vez de liberar a un pueblo, él ser exiliado al desierto durante 40 años. Fue en ese tiempo entonces que este líder es formado en el desierto para aprender una sola cosa: aprender a oír a Dios y a obedecer a Dios. Presten atención a este mensaje. Este mensaje se llama Liberando a un país. Voy a basarme en Éxodo. Moisés es escogido por Dios para hacer una tarea aparentemente imposible desde el punto de vista natural: liberar a un país del yugo opresor del imperio de Egipto. Era algo sin duda desquiciado, loco. Y lo primero que Moisés hace es tratar, cuando él sabe ya que él es el libertador de esa nación, trata de hacerlo con estrategias propias y personales. Y lo primero que intenta es tratar de hacer que un guardia no abusara de uno de sus compatriotas o de sus conciudadanos de Israel. Y por la habilidad que tenía Moisés en artes marciales, entonces mata con sus propias manos al soldado. Y eso lo que le trajo como consecuencia fue una persecución de su propio pueblo y una persecución del imperio de Egipto. Como consecuencia, él tuvo que huir al desierto, y por fin Moisés supo que si iba a ser el libertador de un país, tenía que oír a Dios y tenía que hacerlo a la manera de Dios. Voy a volver a decir eso: para libertar a un país, usted no puede hacer iniciativas en la carne y en la naturaleza humana con ideas buenas. Ideas buenas no producen resultados buenos. Ideas buenas pueden estar enmarcadas dentro del humanismo, pero no dentro del cristianismo. Ahora, el cristianismo se mueve en otra línea, la línea de la fe, la línea de lo sobrenatural. Es allí donde Dios respalda, pero es ahí donde Dios se mueve. Ahora, Dios entonces le muestra claramente a Moisés: Moisés, no es con tus estrategias ni es a tu manera, es a mi estrategia y a mi manera. Eso, y óigame bien, le costó a Moisés 40 años de formación en el desierto. 40 años de formación en el desierto, hasta que Moisés había dicho: no sirvo para esto, no soy capaz de hacerlo. ¿Sabe cuál es la diferencia del Moisés que mata al soldado, al Moisés que le dice a la zarza ardiendo, a Dios en la zarza ardiendo: ¿quién soy yo para que yo haga esta tarea? Era la arrogancia y la altivez. 40 años tuvo que pasar Moisés para liquidar su arrogancia egipcia y su altivez de un príncipe, y de pensar que como era un hombre hábil, estudiado, podía entonces hacer lo que Dios le mandó a hacer con sus fuerzas y con sus estrategias. 40 años después, Moisés está absolutamente en una posición de humildad. Él le dice al Señor, aun cuando Dios mismo le dice: te voy a enviar a libertar al pueblo de Israel, este hombre dice: Señor, ¿quién soy yo para que tú me escojas a esta tarea? Y aún más le dice: yo no sé hablar, soy tartamudo. O sea,
se ve un hombre que no depende de él, no confía en él y que absolutamente tiene fe en sus posibilidades. Es allí cuando Dios le dice: yo estaré contigo. ¿Alguien oyó eso? Yo estaré contigo. Lo más importante en la tarea de libertar a un país no es tener muchas habilidades, sino hacer que Dios esté con nosotros. ¿Alguien dice amén a eso? Lea su Biblia después. Se va a conseguir una información interesantísimo. Dios le dice a ellos que los va a llevar a Canaán en 40 días. Óigame, le dice: los voy a hacer entrar en Canaán en 40 días. Pero el pueblo, cuando sale de Egipto, en vez de creerle a Dios, en vez de comportarse como Dios quería, esos 40 días se convierten en 40 años. Así que yo siento y percibo que Dios va a usar hombres y mujeres como libertadores de un pueblo, libertadores de su oprobio espiritual, libertadores de sus vicios y debilidades, unos libertadores que tienen un mensaje y una presencia. Óigame, tienen mensaje y presencia. Van, predican con un respaldo del cielo absoluto. Absoluto. Podría yo llamarle libertadores. Mañana podrían llamarse próceres espirituales. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? Después de que veamos la respuesta del cielo de Dios a este país, a un país que se humilló, que buscó a Dios, que oró, ayunó, que se unió, que abrazó a su hermano orando por él, que dejaron atrás los colores y se unieron en una fe por un país. Entonces, después que entonces haya abundancia en Venezuela y se posicione como una de las economías más sólidas de Latinoamérica, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Vendrá un avivamiento tan poderoso a este país, y jóvenes, hombres, mujeres estarán tan llenos del Espíritu Santo que vendrán de otras naciones y dirán: queremos que lo que ha pasado en Venezuela pase aquí. Queremos que ustedes vayan a nuestro país, nos enseñen a orar, nos enseñen a ayunar, nos enseñen a hacer que un país conozca y ame a Jesús. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y le estoy hablando, iglesia, le estoy hablando a Venezuela de un avivamiento sin precedentes, un eje cristiano que va a hacer que Cristo venga por segunda vez a la tierra, un eje cristiano de carácter nacional, un eje cristiano de carácter continental que va a hacer que Cristo venga por segunda vez a la tierra. Estoy hablando como profeta hoy diciéndole: tienen que ver, viene un día que Dios planeó desde el cielo y que las naciones se van a alinear a un plan divino. Las naciones van a unirse no por su moneda, no por intereses políticos, sino por su fe en el mismo Dios. 40 años después, Moisés está listo para obedecer a Dios, regresando a Egipto, y usted conoce la historia. De una manera sobrenatural, este hombre, por dirección de Dios y a la manera de Dios, logra libertar a un país entero y lo saca a la abundancia, lo saca al respeto y la dignidad. Este hombre logra, repito, con la ayuda y la dirección de Dios, hacer que una nación sea y se convierta en la nación más poderosa del momento, aún más que el Imperio Egipto. Usted conoce la historia. La mayoría del ejército egipcio queda ahogado en el Mar Rojo cuando se abre. Eso quiere decir que Dios, cuando escoge a una persona y esta persona, este liderazgo, puede oír a Dios, Dios va a hacer cosas sobrenaturales para que un país sea libre de deudas, sea libre de flagelos, sea libre de corrupción, sea libre de una economía quebrada. Es decir, todas estas cosas hacen que un país sea libre, pero finalmente será el accionar de un liderazgo aunado, agarrado de la mano de un Dios que les habla y que les dirige en todo lo que hace. Esto es el Evangelio Cambia y soy el pastor Javier Bertucci. Bendiciones para todos.